Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra primera sesión del día de hoy. Recuerda que es nuestra última semana de clases y hoy es nuestro último día de clases de temas. Entonces, te invito por favor a que disfrutemos juntos de estas últimas dos sesiones antes de salir de vacaciones de verano. Recuerda que seguimos trabajando en geografía, en cómo reducimos los problemas ambientales. Te pedí para esta clase lapicera completa, tu libro set y tu atlas de geografía. ¿Sale? Hoy vamos a hablar sobre el cambio climático. Te invito a que por favor observemos juntos el siguiente video. ¿Qué es el efecto invernadero? Es un fenómeno natural producido por ciertos gases de la atmósfera. El CO2 o dióxido de carbono es el gas producido por el ser humano con mayor efecto invernadero. Estos gases retienen parte de los rayos del sol, calentando el planeta. Este calor en la superficie es el que permite la vida en nuestro planeta. Entonces, ¿qué es el cambio climático? Son los cambios drásticos del clima debido a las alteraciones en los ciclos naturales al aumentar los gases de efecto invernadero. Estos ciclos naturales son ciclo del agua, ciclo del carbono y el efecto invernadero. A más gases, más calor, más frío, más lluvia, más viento. Estos gases aumentan debido a las actividades humanas, como por ejemplo, Deforestación y degradación de bosques, la quema de combustibles como el petróleo, carbón y el gas, uso de agroquímicos y ganadería intensiva, la quema y descomposición de desechos. En resumen, el efecto invernadero es un fenómeno natural que calienta el planeta y hace posible la vida. El cambio climático es la alteración de los ciclos naturales por causas humanas que afecta al clima. Recuerda, las consecuencias del cambio climático pueden ser muy graves. Aumento de las enfermedades, Las lluvias y sequías extremas, pérdida de la biodiversidad, y el derretimiento de glaciares. Hay dos opciones para enfrentar el cambio climático: la mitigación y la adaptación. La mitigación es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. La adaptación es estar preparado para enfrentar los efectos y daños del cambio climático.
mitigación como la adaptación son dos medidas necesarias. La mitigación para evitar que aumenten los cambios extremos en el clima y la adaptación porque es necesario y urgente acomodarse a esta nueva realidad. Recomendaciones para la mitigación. Cuidar y mantener los bosques. Disminuir el uso de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón. Mejorar las prácticas agrícolas y ganaderas. Y usar fuentes de energía limpia, como el sol, viento y agua. Recomendaciones para la adaptación. No construir casas a las orillas de los ríos y mares. Guardar agua para épocas de sequía. Proteger los cultivos en épocas lluviosas o secas. Mantener limpios nuestros hogares y comunidades. Ok, muy bien. Entonces, una vez que ya vimos el video, vamos a recuperar la información que ya tenemos. Recuerda que en el video nos explican muy... Nuevo Speed Stick y Lady Speed Stick 0% aluminio con máxima protección. Un anuncio. Listo, tengo que poner pausa. Ok. ¿Qué crees? Quiero comentarte primero que nada que hace bastantes años, allá por la década de 1980, esto del cambio climático no era tan sonado ni era tan entendible. Era como el tema hoy en día del coronavirus, que muchos decimos, ay, el coronavirus, pero pocos tenemos el conocimiento real de lo que significa la enfermedad y sobre todo de muchas cosas médicas que solo las personas que se están especializando en lo pueden llegar a tener. Ocurrió lo mismo en 1988 con el cambio climático. Como era un tema o era una situación que se estaba generando en aquel entonces, que se estaba, más bien no generando, sino que se estaba viviendo por primera vez en varias partes del mundo, empezó la inquietud por el estudiarlo. Entonces la ONU, que recuerda que es el organismo mundial que se preocupa por el bienestar social, físico, de paz en el mundo y ambiental, generó un panel intergubernamental de cambio climático, por sus siglas se decía IPCC. Entonces, este panel era un grupo de personas especializadas que se pusieron a estudiar el cambio climático, porque resulta que la teoría que tenían en aquel entonces las personas que vivían en nuestro país o en el mundo era que el cambio climático se estaba generando como un proceso natural de la Tierra y no como algo consecuencia de acciones humanas. Entonces, ellos dijeron que el calentamiento global del planeta en los últimos 50 años se debía a actividades de nosotros, ¿sale? Entonces, a raíz de esta declaración, es que en todo el mundo, incluido la ONU, empezaron campañas para disminuir campañas y reformas para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, tanto en empresas como en industrias que pudieran estar generándolo en mayores cantidades, ¿no? Empezaron a medirlo y para después controlar, y las empresas que los disminuyeran y las empresas que no cumplían o acataban estas órdenes, se empezaron a multar, ¿sale? Ahora, yo quiero explicarte esto del efecto invernadero como un ejemplo de nuestra vida cotidiana, pensando en que nosotros estamos en una ventana, en un cristal, la tenemos cerrada, ¿sí? Pero estamos en la hora de los rayos del sol, a mediodía, después de mediodía, entre las 12 y las 3 de la tarde. Si tú te pones frente a esa ventana, los rayos del sol se reflejan perfectamente a través de ese cristal y pueden llegar inclusive a generarte calor, es decir, empezar a tener sensación de calor o
generar que te empiece a quemar la piel, ¿no? A sentir cómo se te está calentando la piel. Entonces, para ti es muy fácil decir, bueno, me quito de ahí, no pasa nada. Si nosotros pusiéramos atrás de ti un ventilador, algo que generara un aire para querer salir, es este mismo cristal, recuerda que la ventana está cerrada, que no va a permitir que este aire caliente salga, ¿sale? Bueno, en nuestro planeta Tierra, el cristal es la atmósfera, ¿sí? La atmósfera es una capa que envuelve la Tierra, lo vimos en sesiones pasadas en la clase de ciencias, que no permite que los rayos del sol entren directamente a la Tierra, es decir, los rayos que vienen directo del sol, hay unos que rebotan y no entran, pero hay otros que sí logran entrar, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa con los que entran? Es esta misma atmósfera, cuando van a la Tierra y rebotan y quieren volver a salir, que la atmósfera hace que no puedan salir tan fácilmente de la Tierra. Entonces, esto es lo que genera el efecto invernadero, ¿sí? Que cuando quieren salir los gases entran y rebotan, ¿sí? Y al quererse salir, se quedan aquí en la Tierra, ¿sí? Y a estos gases se le conocen como gases efecto invernadero. ¿Cuáles son estos gases? El dióxido de carbono, el metano, el ozono e incluso el vapor de agua. ¿Y por qué se le conocen así? Porque ellos absorben parte del calor que está dentro de que emite la Tierra e incrementa la temperatura de la atmósfera, ¿sí? Ahora, ¿por qué son importantes los árboles? ¿Sí? Porque recuerda que un árbol o una planta, parte del proceso de su alimentación es que ellos toman el CO2, ¿sí? El CO2 que producimos nosotros los humanos, lo toma, lo absorbe y junto con el sol es el alimento de la tierra. ¿Qué hace con eso? Él se queda, las plantas se quedan, perdón, son el alimento de las plantas se quedan con las moléculas de carbono y liberan las moléculas de oxígeno. Es decir, que esto lo que hacen es que el dióxido de carbono lo purifican y lo vuelven, solo regresan el oxígeno, ellas se quedan con el carbono porque es el alimento importante para ellas para crecer y desarrollar la fotosíntesis, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ¿qué pasa si yo corto el proceso de fotosíntesis en las plantas? Es decir, que yo tengo plantas y voy y las corto. Bueno, el proceso se queda a medias, entonces, y al morirse las plantas, en lugar de que salga el oxígeno puro, lo que ocurre es que sale el dióxido de carbono más concentrado. ¿Por qué? Porque todas las moléculas que ahí tenía la planta, que eran dióxido de carbono, al morir, inmediatamente salen hacia el exterior. Entonces, esta es una razón más por la cual la deforestación es una actividad humana doblemente peligrosa, porque no solo nos quitan los purificadores de aire que son las plantas, los árboles, sino que también al cortarlos hace que esta misma planta libere el doble de cantidad de dióxido de carbono, ¿sale? Ahora, quiero que de manera individual me observes esta gráfica, ¿sí? De forma vertical de tu lado izquierdo tenemos el cambio de la temperatura y de forma vertical de tu lado derecho tenemos las emisiones de dióxido de carbono. Quiero que veas cómo sube, ¿sí? Va subiendo. A medida que ella sube, ¿sí? La pregunta que te hace el libro SET es, ¿qué sucede con la temperatura si sube el dióxido de carbono? Exactamente, la temperatura aumenta. Muy bien. Ahora, en la página 172 de tu libro SEP, te voy a pedir por favor que lo abras, vas a realizar la siguiente actividad, ¿sí? Vas a necesitar la página 199, el mapa de la página 199. Acá está. ¿Sale? Ahora, en la tabla vas a escribir los países y continentes que son industrializados. ¿Cuáles son? Los que están en azul. Y en la otra columna vas a escribir el porcentaje. ¿Ok? Una vez que tengas los 5 con su porcentaje, vas a sumar todo el porcentaje y lo vas a poner en donde está total. Lo mismo con países en desarrollo, son los que están en amarillo. Vas a escribir todos los que están en amarillo, su porcentaje y después me vas a sumar el total, ¿ok? Una vez que hayas hecho esto, me vas a contestar ahí mismo en tu libro las dos preguntas que vienen acá. ¿Qué regiones tienen mayor porcentaje de emisión? ¿Los países industrializados o los países en desarrollo? Y después, el que haya sido mayor, ¿cuál de ahí, de estos países, tienen mayor porcentaje? ¿Cuál de todos ellos es el que tiene mayor porcentaje? ¿Sale? ¿Ok?
Entonces, una vez que termines eso, te voy a pedir, por favor, que me envíes evidencia fotográfica por este medio. Nos vemos más tarde en nuestra clase de formación cívica y